momento, a ver si cumplo debidamente con el compromiso con el doctor Carlos Villamizar y básicamente con el IPRES, que es el que paga mis honorarios. Entonces, en efecto, en el día de hoy, siguiendo el trabajo o las diapositivas presentadas en la plataforma Moodle, sabemos que debemos asimilar, familiarizarnos todas en lo que tiene que ver con la forma de evaluar. Porque una cosa, ya lo habíamos entendido, es qué hace el psiquiatra forense y qué hace el psicólogo forense, y dentro de la psicología, las distintas ramas de los saberes y del quehacer del psicólogo penitenciario, del psicólogo jurídico, que es, lo habíamos entendido, ¿se acuerdan? Desde las lecturas que están en la plataforma Moodle y que las estuvimos trabajando, creo que en la segunda tutoría, cuando ya pudimos tener los medios para revisar eso en clase, cuáles son esos quehaceres de cada uno y las subdivisiones o las especialidades de la psicología jurídica y forense, entre otras las disciplinas que nos convergen con el trabajo, digamos, profesional de estas disciplinas. Entonces, hoy tenemos que profundizar básicamente en cómo se evalúa, cómo se llega a un diagnóstico, cómo el psicólogo y el psiquiatra forense, con estas técnicas que no son comunes a las dos disciplinas, podemos entregar un producto que se llama informe pericial o informe psicológico forense o psiquiátrico forense. ¿Me siguen, queridas alumnas? Entonces, vamos a mirar con el ejemplo que les di inicialmente de una atención o una consulta de ustedes ante un profesional de la salud cualquiera, que en esa medida la información que ese profesional recoge a través de los 10, 15 minutos de atención, porque más no se demora un médico atendiéndolo a uno, está haciendo un acto clínico, ¿sí? Él es simplemente enfocando exactamente qué le sucede, qué condición especial trae el paciente, en este caso es el paciente, para poder enfocar primero qué diagnóstico tiene y hacer las recomendaciones del caso y hacerle una prescripción farmacológica o una fórmula para irse a su casa y cumplir con esas recomendaciones y con ese tratamiento. Tratamiento. Acuérdense bien que en las tutorías pasadas dijimos que nosotros, los psiquiatras y los psicólogos jurídicos y forenses, no hacemos ningún tratamiento, ninguna intervención. Eso es algo que debe quedar absolutamente claro. Nosotros tenemos que manejar un punto de neutralidad, ni mostrar el parecer ante la persona, ni darle explicaciones, absolutamente nada ahí, en el momento de la evaluación, porque estamos haciendo un acto de orden legal, de orden judicial, que en últimas, por la tarea encomendada y para lo que se nos contrató, es para hacer un concepto forense. Forense, ¿listo? Entonces, una cosa es lo clínico, que está siendo efectuado por un profesional de la salud, llámese enfermera, llámese médico, llámese terapeuta ocupacional del lenguaje, todos, absolutamente todos deben hacer una entrevista inicial, así sea mínima, y proceder a esos pasos que están en la primera diapositiva, ¿sí? Pero ya
en la especificidad del quehacer, por ejemplo, el psicólogo, sí tenemos la potestad o la facultad de aplicar test estandarizados y test y cuestionarios validados científicamente por las comunidades que manejan investigación científica. ¿Listo? Entonces, en esa medida, hay que producir al final de todo, de toda la actuación, tanto a nivel clínico como a nivel laboral o ocupacional, como lo estoy exponiendo en la tercera diapositiva, que ustedes se dan cuenta que hay como el estudio del caso de análisis de información con lo que se cuente, es que eso le sucede al clínico, le sucede al laboral, al ocupacional, porque también se pueden hacer entrevistas y abordajes a nivel laboral y ocupacional, y a nivel legal, judicial y forense. Esa última línea es la que nos compete profundizar en esta asignatura, ¿sí? Y bueno, entonces, para no ir más por rodeos, tenemos que pasar entonces a la siguiente diapositiva, que es ya el desarrollo del primer punto. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí me sale un aviso que está corriendo los 40 minutos que nos da Zoom para dialogar. Listo. Quiero hacer un paréntesis. Alcanzamos hasta donde podamos con este tiempo que nos dan en Zoom, y la responsabilidad de todas es continuar revisando en Moodle las diapositivas. Continuamos viéndonos a través del WhatsApp y seguimos trabajando una a una las inquietudes que se vayan presentando para que podamos cubrir en la mañana de hoy, en estas 2 horitas, lo que teníamos sencillamente previsto para esta tutoría. Desde luego que tenemos también la posibilidad de entrar al foro en la plataforma y seguirnos comunicando las inquietudes, los ejercicios que yo le voy a poner. Al final de esta exposición tenemos un trabajo para hacer, porque pues, como ya les dije, no tenemos sino 40 minutos y ya yo no sé, ya va corriendo el tiempo. Listo, entonces, espérame un momentico, reviso acá. Me avisan por WhatsApp, por favor, si tienen algún inconveniente, si se corta o algo, para yo estar atenta, ¿de acuerdo? Entonces, todos sabemos que es perfectamente una entrevista. Lo que no sabemos es exactamente qué es una psicológica, ¿no? Pero si entendemos que la entrevista por sí misma es una relación de índole particular, ¿sí? De 2 personas que por lo general no se conocen, y las que a través de una conversación seria, el que está entrevistando busca un fin determinado. ¿Y cuál es ese fin? Saber cosas de la otra persona. Eso entonces es un acto de información. Pero también es extraer, tomar nota de circunstancias, de hechos especiales o particulares que haya vivido la persona, y al mismo tiempo, pues si se desea, se influye sobre esa persona o se da una instrucción respecto a algo que se amerita saber por parte del entrevistado. A través de las preguntas, las respuestas, se retroalimenta. Sin embargo, lo que sí les quiero decir que es en el campo clínico, que desde luego también está implícito en el quehacer forense, porque sin clínica no podemos desarrollar un informe y hacer un diagnóstico. Entonces nosotros
los psicólogos y los psiquiatras tenemos que echar mano por excelencia de la entrevista psicológica o psiquiátrica, depende de quién la haga, y hay unas reglas empíricas, científicamente establecidas sobre la validez, la importancia y la riqueza de esta técnica que nos permite acceder a la información de lo que está pues en la cabeza y en el sentir y en la emoción y en la conducta de esa persona que está al frente de uno entrevistando, siendo entrevistada. Entonces, hay, como ya lo dije, lo que busca la entrevista es información, recoger datos, hechos, motivar o influir, pero pues en términos generales, porque en términos particulares, como ya lo dije, en forense nosotros no tenemos por qué motivar ni por qué influir, más que motivar es en el sentido de que la persona sea abierta, honesta, franca y diga todo lo que sabe, conoce, siente de sí misma o respecto de un hecho. Por demás no tenemos por qué motivar para tratar, para intervenir o solucionar problemas, no lo podemos hacer. Eso espero que quede bien claro. En el ámbito legal eso no se hace. De pronto un abogado que tenga su consultante, realice su entrevista a su cliente y le dé pues algunas ideas para el manejo del problema que tenga. Bueno, entonces dentro de los objetivos de la entrevista psicológica tenemos el de investigación, el terapéutico y el diagnóstico, que es, digamos que, recabar en lo mismo que ya hemos dicho antes. Y en el tema de investigación, sencillamente es para profundizar sobre el conocimiento de un hecho en particular, una circunstancia vivida por la persona. Y sirve también, desde luego, para, por ejemplo, reunir datos estadísticos, para confluir en información, por ejemplo, como en este caso, que estamos con una amenaza de virus, la epidemia, siempre la persona que es sospechosa de presentar el contagio será entrevistada, habrá una cantidad de datos personales, de dónde estuvo, con quién contactó y cómo adquirió, digamos, la enfermedad, y esos van a ser establecidos y tabulados y tamizados y manejados desde el punto de vista estadístico para la epidemiología, para investigación científica. ¿Listo? Pero pues también desde el punto de vista terapéutico, como lo dije, para quienes ejercen en lo clínico. Ahora, la entrevista también tiene un objetivo y es establecer un diagnóstico, y eso sí es una obligación para todos los profesionales de la salud, que después de abordar a una persona por una inquietud, bien sea a modo de consulta como un usuario, un paciente, o a modo de nosotros los que trabajamos en el campo legal como les decimos usuarios, porque ellos no son pacientes, porque nosotros no los vamos a tratar, esos usuarios sencillamente deben, después de ser ya abordados, entrevistados y todo, ya como un acto propio, uno no se lo dice a la persona, va ubicando los signos y los síntomas que va encontrando uno en esa persona, en ese usuario, para tratar de encontrar dentro del manual diagnóstico internacional un código y un nombre, darle un nombre y un apellido a su estado, a su condición, a su enfermedad, a su padecimiento. Le doy un ejemplo, una persona que dice que sueña con mucha frecuencia con el accidente de tránsito que tuvo cuando venía bueno,
X carretera y en el momento del choque y que con mucha frecuencia está reviviendo en sus sueños esa experiencia y se despierta alterada, sudando. Bueno, hay un malestar que se refleja, que la persona lo dice y lo expresa, y hay una investigación por unas lesiones personales contra X persona y está siendo, por ejemplo, evaluada a nivel forense y entonces podemos, según esa indicación que da la persona, explorar un poco más a fondo y encontramos que además cuando va nuevamente pasa por ese mismo sitio, revive la situación, le dan todo lo que nosotros podemos llamar como una respuesta de pánico, una respuesta de ansiedad, y así vamos sumando elementos que encuadran precisamente en una nosología o una sintomatología que se le puede poner un nombre y un apellido. ¿Listo? Entonces, en esa medida tenemos ya prácticamente un diagnóstico que luego, revisado con otros elementos, otros documentos, otras historias que la persona a lo mejor traiga, o que uno busque a través de la misma red, del mismo sistema, entonces vamos a encontrar que en efecto esa persona sí se sufrió una lesión personal, que esa persona fue atendida en tal clínica, que le hicieron unas radiografías, que le hicieron, bueno, un tal, en fin. Hay muchos elementos que le permiten al profesional ubicar un diagnóstico. Bien. Y eh, lo que sí es claro en esta información que les quiero dar es que la entrevista no puede ser reemplazada por un test. Nada equivale ni puede lograrse a través de un cuestionario para validar una información de una persona. Tiene que haber de por medio una entrevista, una conversación entre un profesional y un usuario o un paciente, llámese en el ámbito clínico o el usuario en el ámbito legal, para que se pueda establecer cómo se encuentra esa persona en este momento frente a una situación que vivió antes, ¿vale? De igual manera, eh, ¿me copian, señoritas? Listo. Señora. Ok. Ustedes observan en las diapositivas una cantidad de información sobre lo que es la entrevista y los tipos de entrevista. Voy a tratar de correr un poquito en este punto porque es simplemente un tema de exploración. Ustedes pueden buscar por internet facilito en cualquier modo, en cualquier sitio de internet, qué es una entrevista, cuáles son los tipos de entrevista, la estructurada, la semiestructurada, la entrevista abierta, la entrevista cerrada, es decir, la forma de preguntar. Y eso les da a ustedes más profundidad de lo que está aquí en las diapositivas, ¿sí? Para luego pasar al tema de la historia clínica, que ya pues de todas maneras lo hemos hablado, pero lo que sí les digo es que elaborar una historia clínica es un registro obligatorio, de obligatorio cumplimiento para los profesionales de la salud. Uno no puede dejar ir a un paciente o a un usuario, en el caso mío, sin haber atendido y sin dejar nada escrito. Todo, así sea a mano en una hoja, pero debe haber, ¿por qué? Porque es imposible que la memoria guarde tanta información por largo tiempo o por un lapso de una semana. Es posible que se olviden elementos, detalles especiales, o verbalizaciones específicas de la persona, entonces hay que dejar ese registro escrito y eso es obligatorio para todos los profesionales de la salud. Entonces, recordar que la historia clínica es un documento privado que
quiere decir que está sometido a la reserva y que únicamente puede ser conocido por terceros con las consideraciones previstas por la ley, es decir, el artículo 34 del Código de Ética Médica. La Fiscalía General de la Nación en muchas ocasiones debe recurrir a los establecimientos de salud para pedir copia de las historias clínicas. ¿Por qué? Porque está de por medio, por ejemplo, un niño, un menor de edad, un adolescente que ha sido vulnerado y se requiere como prueba dentro de la investigación esa historia clínica. Es más, cuando ustedes entren a la plataforma de medicina legal, como les sugerí la semana pasada, para explorar, escarbar allá el conocimiento de las guías y el protocolo básico de psiquiatría y psicología, ustedes se van a dar cuenta que uno de los requisitos que el Instituto Nacional de Medicina Legal pide a la autoridad que solicita una evaluación para una persona es que allegue historias clínicas de las que sea de salud física y mental, ¿sí? Para poder nosotros hacer el trabajo. Además de la copia de la denuncia, además de la copia de las entrevistas judiciales o psicológicas que se le hayan hecho, por ejemplo, en el caso de abuso sexual, siempre hay un psicólogo en fiscalía que hace un abordaje específico con una técnica especial para esos niños, niñas y adolescentes. Entonces se requieren esos soportes para poder desarrollar la labor forense. Bueno, en esa medida, el asunto es que esa historia clínica puede tener acceso salvo algunos casos especiales como la investigación penal o administrativa, contencioso administrativa, que requiere a las instituciones de salud, las prestadoras de salud, aporten una copia de esa porque es una pieza fundamental en la investigación. Ahora, hay, en cuanto al examen mental, es algo supremamente sencillo, es un acto que está implícito dentro del abordaje desde el momento en que llega la persona al consultorio o al sitio de la entrevista hasta que se despide, hasta el final. Es un acto que se desarrolla sin que la persona se dé cuenta porque es la observación clínica de quien está realizando la evaluación a través de la entrevista. Entonces, se miran cómo están las facultades mentales, o sea, las capacidades cognitivas, el porte, la actitud de la persona a lo largo de la entrevista, desde que llega, si saluda, si su actitud es distante, adusta, se cierra, no quiere hablar o se muestra muy abierta, se acerca a uno y va respondiendo con toda tranquilidad lo que se le está preguntando. O sea, eso debe quedar, toda esa conducta, toda esa actitud, todo ese sentir, las palabras incluso que expresa de cómo se siente, que está supremamente deprimida, que no duerme, en fin, todo eso hay que anotarlo en una parte del informe que se llama examen mental. Un subtítulo y una descripción de cómo llega. Entonces nosotros decimos las funciones de relación, cuál es el porte y la actitud, cómo viene vestido, viene desalineada la persona, así como más o menos hoy estamos así como medio espelucadas, si viene muy bien presentada o si está exageradamente pintada, maquillada y viene a decir que está sufriendo terriblemente. Se miran esos elementos de la consistencia entre lo que la persona verbaliza y lo que está mostrando con su forma de vestir, con su forma de presentarse, digámoslo así. Hay otras funciones que llamamos cognitivas. Estamos ubicados en la diapositiva que hay el único diagramita que tengo ahí que es un cerebro. ¿Ustedes me siguen, señoritas? Estamos en la diapositiva 18 y
Ahí están descritas, digamos, nombradas las funciones cognitivas que revisamos en salud mental, pero que también, aclaro, lo hace cualquier médico, cualquier enfermera en una atención clínica. Como la conciencia, es decir, si la persona está en el aquí y el ahora, resonando y respondiendo como ustedes me acaban de hacer la respuesta que le digo, señorita, ¿están conmigo? Y ustedes me acaban de decir, sí, señora, ok, están conscientes. Ustedes están conscientes ahorita, alertas. ¿Están orientados? ¿Sabemos quiénes somos? ¿Qué día es hoy? ¿En qué lugar estamos? Bueno, la atención, ¿la tenemos centrada o estamos pendientes de mil cosas por allá? Discúlpeme que me entró aquí una llamada. Entonces, ahí en esa medida estamos atentos, centrada la atención, tenemos la memoria conservada, podemos tener un flujo de información que traemos o retrotraemos del pasado inmediato, a mediano plazo o a largo plazo. También tenemos un lenguaje fluido o tenemos dificultad para hablar, para informar lo que estamos pensando. Entonces, cada función de esas tiene una forma de describirla desde lo normal hasta lo patológico. Para eso estamos nosotros, para ubicar si está con anomalía o no cada una de esas funciones, la memoria, la sensopercepción, el lenguaje, la inteligencia, el pensamiento, el afecto. Entonces, por decir algo, en el afecto podemos decir, la persona, el afecto es adecuado, es decir, por ejemplo, Karen Lisset, ¿sí? ¿Cómo te encuentras hoy en esta mañana? Tu estado de ánimo. ¿Te queda fácil responderme? ¿Estás triste, aburrida, sientes pesadez, pocas ganas de trabajar, pocas ganas de escucharme? No, no, profesora, no. Bien, Entonces, ¿cómo estás? bien. ¿Sí? ¿Contenta? ¿Podríamos decir? Sí, sí, señora. Ah, bueno, listo. ¿Felices? ¿Felices? ¿Felices de estar encerrados? Pues, wow, es cierto que no podemos estar. Pero pues en medio de las circunstancias en que estamos viviendo de confinamiento aquí en nuestras casas, podemos decir que hay cosas agradables que podemos hacer y mantener un mínimo de alegría, de enfoque frente a hacer cositas que estaban pendientes y que quizás por no tener tiempo antes no lo podíamos lograr. Entonces hay cosas que se pueden hacer en casa de las que tenemos postergadas y eso nos genera satisfacción, alegría. Entonces el estado de ánimo está normal, adecuado a las circunstancias, ¿listo? Y, por ejemplo, en lo que es la introspección, ¿qué es lo que averiguamos? ¿Cómo se evalúa la persona? ¿Cómo se siente? Se autocalifica como una persona eficaz en muchas cosas de la vida, se siente poca cosa. Hay minusvalía en su forma de valorarse, hay sintiéndose lástima de sí misma la persona. Entonces, todos esos elementos se pueden dejar claros en la descripción del examen mental, lo mismo que la prospección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le podría preguntar a Mayra, Mayra, ¿tú qué planeas hacer una vez termines la carrera de gestión judicial y criminalística, esta tecnología? Pues, profe, mi idea es seguir la profesional y inclinarme por el derecho penal. ¡Oh, qué maravilla! Es una gran decisión y un gran reto, además. Entonces, cuando nosotros tenemos a una
persona al frente que se prospecta, sería la palabra adecuada. No solamente alto, sino de una manera clara, es que incluso quiere es la rama penal en el derecho. Entonces, está bien enfocada y ya cada cual sabe si los medios, digamos, económicos, las condiciones en el medio ambiente se van a dar para eso, pero seguramente que Mayra, como persona con un nivel de inteligencia normal, va a saber solucionar los impases que se presenten para lograr esa meta, pero por lo pronto podemos decir que la prospección es adecuada. ¿Por qué? Porque es adecuada. Es que no es lo mismo que una niñita de 14 años que ni siquiera ha hecho clases de canto, que ni siquiera sabe nada de música, diga que yo quiero ser como Shakira, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, esto como que no cuadra, aún falta mucho piso de realidad para lograr esa meta. Entonces, ese es el tema de la prospección y hay que mirar en la persona si en los hábitos de alimentación y del sueño hay algún problema. Hay un problema de abulia, hay un problema de algún trastorno en la alimentación o del sueño, por ejemplo, insomnio, de conciliación, pesadillas recurrentes, despertar sobresaltado, no poder volver a conciliar el sueño, en fin. Y hay otra función que se llama el juicio y el raciocinio. Entonces, la persona, digamos que evalúa la realidad en el aquí y el ahora, piensa como cualquier otra persona de su misma edad, de su contexto sociocultural, o está desfasada. Razona como un adolescente, razona de qué manera y cómo lo hace, ¿sí? Entonces, esto que yo les estoy diciendo es muy detallado y prácticamente es más para un psicólogo o un psiquiatra, un profesional de la salud mental sobre todo, que nos obliga a describir detalladamente estas funciones. Pero si ustedes revisan una historia clínica de un médico, cuando ustedes han ido a su atención en salud, es probable que encuentren que hay una partecita después de que dice, por ejemplo, ginecológico, tórax, bueno, que hacen descripción de cada una de las, según la consulta que se haya dado, si es ginecología, si es alguna cuestión respiratoria, ellos hacen un registro de cada función en lo físico y aparte de eso hay una cosa que dice neurológico, sin alteraciones. Ellos hacen como un barrido súper rápido y dicen, ¿por qué? Porque ya está implícito en su abordaje que si no hay nada extraño en la persona, por ejemplo, no le está funcionando mal la memoria, se ve que está orientado en tiempo, espacio y persona, pues simplemente lo da por hecho que todo es normal en las funciones mentales superiores, ¿sí? Y que su porte y su actitud es de una persona, pues bueno, una joven que se viste apropiadamente, en fin. No va pues con andrajos, ni oliendo a feo, ni nada como hay personas, pues habitantes de la calle que definitivamente, entonces, pero todo eso hay que dejarlo registrado, es obligatorio. Pero cuando no hay nada llamativo, un médico general no pone nada, simplemente dice sin alteraciones, neurológico, está todo bien. Pero nosotros en forense tenemos que ser muy específicos en cada función, porque cuando se produce finalmente lo que llamamos el informe pericial, nos van a preguntar allá en el debate probatorio, en el juicio, sobre cosas que tienen que ver y nosotros podemos decir, para eso está el examen mental. Su señoría, yo dejé registrado que no hay ninguna alteración en la memoria. La persona que evalué dijo
que se encontraba justamente el día de los hechos en el interior de la vivienda, que no sé qué, y que también estaba acompañada de tal persona. Para una explicación X que quieren de pronto la defensa cascarera hacer preguntas para hacerlo a uno confundir y quedar mal ante su exposición y la teoría del caso de la fiscalía. Entonces, queridas alumnas, ahí es importante sencillamente entender que esa sí es una actividad muy específica que debemos hacer nosotros los forenses, pero para ustedes, para su conocimiento, es saber que sí se hace, que es obligatorio como hacer la historia clínica, como levantar todos los datos históricos de la persona para poder entender en lo forense cómo era antes, cómo se comportó durante el suceso que se supone fue víctima, se le vulneraron los derechos en caso de la víctima, porque el caso del autor o el responsable de una conducta es un tema que vamos a ver de últimas en esta asignatura. Y sobre todo poder saber describirla durante la forma como se comporta a partir de que se terminó la victimización hasta el momento actual. Por eso es que el examen mental se hace para lo actual. ¿Queda claro? Es decir, yo no voy a decir, lo único que no es actual es cuando estamos describiendo los hábitos de alimentación y sueño y algunos aspectos de la memoria, porque eso necesariamente tenemos que irnos al pasado, ¿sí? Es decir, en los hábitos de alimentación dicen, no, pues yo llevo ya un año que tengo desgano, no me provoca nada, he bajado 20 kilos, ¿sí? Entonces tenemos que mirar desde el punto de vista médico y desde el punto de vista del tema legal, qué es lo que pasa. Si se asocia ese estado de salud con el hecho que dice que vivió hace un año, un evento traumático, todo hay que conectarlo. Y hay asuntos del pasado, pero el examen mental se hace es para la condición presente de esa persona. ¿Listo? Bueno, queridas, no sé qué tanto tiempo nos quede, pero nos hace falta la explicación de los instrumentos clínicos, que son los test, los cuestionarios, listas de chequeo y encuestas. ¿Sí? Entonces, en esa medida, ustedes también ese tema se los dejo de consulta para que busquen en internet la diferencia entre un test, un cuestionario, una lista de chequeo o sencillamente una encuesta. Entonces, lo cierto es que lo que termina siendo el producto, como les dije antes, de una evaluación psicológica o psiquiátrica a través de estos instrumentos esenciales como la entrevista, el examen mental, la aplicación de test cuando se necesita. No siempre se aplican test, no siempre. Y además a veces no hay ni tiempo de aplicarlos, pero en otras ocasiones el psiquiatra dice, a mí me late que esta persona tiene una discapacidad cognitiva y nadie lo ha advertido, yo necesito un test. Entonces tiene que pedir una interconsulta a psicología para que se le realice la evaluación cognitiva con un instrumento psicológico estandarizado, psicométrico, ¿sí? Y es decir, que le mida de manera perfecta el coeficiente intelectual, porque el psiquiatra sí necesita saber esclarecer eso, sobre todo en los autores de una conducta punible. O para el tema civil de reparación y eso, muchas veces hay vulneraciones que no se tuvieron en cuenta, que se trataba de una persona con discapacidad y eso afecta las decisiones de alguna manera para los jueces. Y en esa medida es importante medir la inteligencia. Pero
De igual forma, hay otros medios mucho más sencillos, como los cuestionarios, las listas de chequeo, como las que les decía que utilizaban los psiquiatras porque ellos no pueden aplicar test como tal. Entonces, listas de chequeo y encuestas. Una encuesta la pueden hacer ustedes, ¿sí? Una lista de chequeo también la pueden hacer ustedes. Como cuando ustedes hacen una lista de tareas pendientes para este tiempo de cuarentena y se proponen realizar una cantidad de cosas y ponen la fecha, la casilla, para ir chuleando lo que sí ya se ha cumplido, lo que está presente o lo que está ausente falta, ¿sí? Eso es facilísimo, pero yo se los dejo de tarea para que ustedes investiguen en la web qué hay de diferencia entre un test, un cuestionario, una lista de chequeo y una encuesta. ¿Listo? Y además, lo último que nos falta es decir que el producto de todo esto es el informe clínico para el que es clínico, el informe pericial o jurídico forense, como lo quieran llamar, de psicología o de psiquiatría para los fines de prueba. Por lo pronto se convierte, al entregárselo a la autoridad que lo solicitó o al peticionario, se convierte sencillamente en una evidencia, ese documento, y no es más evidencia. Pero cuando ya se lleva a juicio, se controvierte por las dos partes que están en debate y lo recibe el juez como evidencia, como prueba documental. Entonces ya sí es una prueba dentro de ese proceso que se adelanta en lo penal, básicamente. Entonces, ahí tendremos ya cumplida una tarea. Finalmente, quiero volverlas a invitar, y eso sí lo vamos a hacer ya, es que ingresemos a la página web www.medicinalegal.gov.co para que cacharriemos en el tema de la exploración de normalización forense, protocolos, guías y reglamentos. Yo les había dicho en la tutoría pasada que hiciéramos el deber de ingresar para buscar el protocolo básico y la guía, y hay muchas guías de evaluación pericial para psiquiatría y psicología forense y unas específicas para psiquiatría, ¿sí? Mayra, tú que estás tan interesada en el ámbito penal, hay, por ejemplo, la capacidad de comprensión y autodeterminación es una guía de evaluación para las personas que están señaladas como autores o responsables, sujetos activos de una conducta punible y a ellos se les aplica no solamente el protocolo básico de psiquiatría y psicología forense, sino esa guía de evaluación para psiquiatría solamente. Eso solamente lo hacen los psiquiatras en Colombia. Está normado que sea un psiquiatra. Antes había que hacerlo por parte de dos psiquiatras para que hubiera como mayor peso en el concepto y en las conclusiones. Ahora solamente es uno y este produce en efecto lo que se requiere. Establecer si en el momento de la comisión del delito la persona estuvo en capacidad de comprender eso justamente, eso que era ilícito o no. Y entonces con ese informe psiquiátrico el juez determina o la autoridad competente, que en este caso sería la fiscalía, si es inimputable o no. ¿Cómo te parece, Mayra? Pues, profe, me parece interesante y lo asocio ahora con todo este proceso que está llevando el muchacho que ejerció una conducta con las estudiantes de la universidad. Ah, A sí. veces no entendemos por qué
la pena no es la que rige la norma o por qué los eximen de la penalidad. Sí, exacto. Hay que ver el estado mental, la condición psicológica de ese autor para el momento de los hechos. Estaba en estado de enajenación por uso de sustancias psicoactivas, estaba, o es un adicto, es ya, es un, ¿qué le pasaba? ¿Qué le pasaba en esa mente para hacer eso? ¿Sí? Y en esa medida los códigos son claros y la tasación de las penas, no sé cómo vaya ese caso, la verdad, todavía no le he seguido como mucho el paso, pero todo, tú sabes que hay que buscar lo positivo y lo negativo dentro de una investigación y el juez es el que, en su supuestamente sana crítica, es el que determina qué hacer con esa persona. Entonces, bien, yo considero que para no cansarles, ya hemos avanzado un poquito más en la exposición y como ustedes pueden apreciar, en la 22, en la diapositiva 22 y 23, entonces lo que sí les hago énfasis es justamente en que existe para la tarea forense de psiquiatras y psicólogos, es un protocolo básico de evaluación de psiquiatría y psicología forenses, ¿sí? La versión 01 de 2009, que es la producción de toda la comunidad científica en la que me incluyo de hace muchos años, desde antes de iniciar el sistema penal oral acusatorio, los psicólogos y psiquiatras del territorio colombiano nos reunimos en distintas ciudades para trabajar sobre la producción de estos documentos, porque todos lo hacíamos y cada cual mataba las pulguitas como quisiera, pero resulta que eso no es ciencia. Entonces teníamos que hacer una puesta en común de los procedimientos, técnicas y los instrumentos para hacer las evaluaciones periciales que están en el portafolio de servicios del Instituto de Medicina Legal. Entonces, cuando ya hicimos ese consenso como comunidad científica, se sacaron a la luz pública las producciones escritas de ese protocolo y hay como 18 guías de evaluación, como la que acabo de nombrarle a Mayra para su interés, la de capacidad de comprensión y autodeterminación, con fines de inimputabilidad, la de perturbación psíquica para lesiones personales y otros delitos, la de indemnización, reparación para los casos de civil, que la gente cuando se ha demostrado un hecho de daño, las personas van a la vía civil para lograr ser indemnizadas de distinto modo. Mejor dicho, hay 18 guías. Yo quiero que ustedes se deleiten entrando, como lo indica en la página 23, en la diapositiva 23, a la página web del instituto y pican justamente en ese intermedio que dice normalización forense, protocolos, guías y reglamentos. Ustedes pican ahí y se le despliega en forma vertical las opciones para ir buscando guías, protocolos, reglamentos y otros. Así va descendiendo y ustedes se encuentran. Y están los links para entrar. Cuando encuentren los links de su interés, cada link lo pican, copian el link y si quieren lo llevan a un Word o algo para que ustedes tengan ahí siempre presente esas guías específicas de su atención, o igual cada vez que quieran
lo consultan en la página. Pero, pues el internet es inestable y es posible que no se logre el objetivo de escrutinio de esa página, pero igual también yo tengo esos documentos acá. Perdónenme un segundito. Por ejemplo, no sé si, no, ahí se ve al revés, ¿verdad? Guía para la realización de pericias psiquiátricas o psicológicas forenses sobre daño psíquico con fines de indemnización, reparación y conciliación. En familia, está esta guía para la realización de pericias psiquiátricas, psicológicas forenses sobre patria potestad y custodia. Esta es la de, mejor dicho. Bien. Hay otra que también es muy interesante, que es la guía para la realización de autopsia psicológica en la determinación de la manera de muerte, suicida o homicida. Se nos acabó el tiempo. Por favor, entramos a la plataforma. Creo que, bueno, esta es una llamada de Skype, pero por favor, en audio me comentan sobre qué inquietudes, opiniones sobre este tema que les he compartido el día de hoy. Profe, yo tengo una preguntita. Los libros de las guías que nos acaba de mostrar, ¿los encontramos en la página de la Fiscalía o su merced no los podría rotar para escanear? Pero igual, mira, no vale la pena porque es como les digo. Si quieren, ahí mismo donde están ubicadas, abren una ventanita en internet y colocan www.medicinalegal.gov.co. Pican y me dicen si pudieron. Y yo les digo, porque es que, como les estaba explicando ahorita, ustedes ubican un subtítulo o sea, una ventanita en sentido descendente donde dice protocolos, otra que dice guías, otra que dice reglamentos, y todo tiene un link. Entonces, simplemente pican el link y ahí se les despliega esto que les estoy mostrando. ¿Sí? Ah, ok, profe. Entonces, hoy en día no vale la pena gastar papel en eso, y además es más fácil porque ustedes lo consultan en cualquier momento, lo tienen a la mano, desde que tengan internet, o sencillamente lo guardan y, como dije, los que les interese, sobre todo el protocolo básico, es el que a mí también me interesa que ustedes conozcan. Entonces, ubican, lo guardan y cuando necesiten simplemente entran a internet, pican, lo copian y lo pegan y abren. No hay ningún problema, eso es de uno. Y ustedes se van a dar cuenta, incluso en el protocolo, al final está lo que se llama el modelo de informe pericial, ¿sí? Como la estructura mínima que debe tener un informe psicológico o psiquiátrico forense. ¿Listo? Y así sucesivamente las guías, por ejemplo, de la guía de evaluación pericial para psiquiatría y psicología en niños, niñas y adolescentes presuntas víctimas de delitos sexuales, que es el trompo de poner hoy en día, ustedes no se imaginan cuántas de esas tenemos que hacer semanalmente. O sea, aplicar esa guía. Casi todos los días. Todos los días tenemos un niño abusado, una niña abusada, un adolescente, una mujer, una anciana, un anciano, ¿sí? Entonces, también hay una guía de evaluación pericial para adultos víctimas de delitos sexuales, otra para incapaz de resistir o puestos en incapacidad de resistir. Por eso es que yo sé que ustedes cuando abran y revisen se van a... La curiosidad las va a matar y van a empezar a escudriñar en esos links
los alcances que tiene y cómo hacerlo, digámoslo así. Ahí está la descripción teórica de los conceptos que se manejan en una pericia, está el procedimiento y demás. Entonces, pero enfoquémonos en el protocolo básico, que es el fundamental para el desarrollo de una pericia, ¿de acuerdo? Usted, Núñez, tiene una receta de... Se nos entró aquí una conversación ajena. Bueno, la situación es esta. No quiero cansarlas. Yo sé que hay muchas cosas por hacer. Nos ponemos de acuerdo, pero, perdón, Mayra me hizo esa pregunta, Cindy, Karen, Cindy, Tatiana, Karen, ¿qué dudas tienen antes de cerrar para irnos a la plataforma a trabajar? No, profe, pues hasta el momento no tenemos ninguna duda. Sí. Karen, cuéntame. No, profe, tampoco, ninguna. Sí. No me digas que fui tan clara hoy. Oye, pues el tema es bonito y traté de hacerles el paralelo con una atención médica que ustedes tengan en salud y sin embargo, sí es importante entender que una evaluación psicológica o psiquiátrica forense no se hace en 15 minutos, ¿sí? Primero, por eso es que quiero que miren el protocolo. El protocolo para que se den cuenta los preámbulos que implican y el tiempo que se necesita para leer un expediente que puede ser así, como puede ser más pequeño. Permítame, les muestro un momentico el trabajito que traje para la casa. ¿Revisa? Miren, esto es uno de derechos humanos para aplicar el protocolo de Estambul, una tortura. Está llamándome ahí. Sí, pero ya voy a tener. Y son 10 cuadernos de estos. Solamente me traje 2. Eso hay que leerlo. Hay que leer antes de desarrollar la entrevista o la evaluación, porque es una cosa global lo que se hace. Y una evaluación puede demorarse mínimo 1 hora, máximo 3. Pero 3 horas una persona está fatigada y el entrevistador está fatigado. Entonces, ¿qué sucede? Que toca fijar otra cita. Entonces pueden ser 2 horas de evaluación y otras 2 horas de complemento, más el tiempo previo que se implica leer para el perito, hacer un resumen, montar el informe antes de empezar a hacerle la entrevista. Para que cuando ya se tenga, no imagino, incluir los datos, el examen mental, el relato de los hechos, porque hay que recogerle al usuario una expresión propia y auténtica y entrecomillada de lo que piensa sobre lo que le pasó. Entonces, en esa medida, esa es la conversación que se me metió. Bueno, en esa medida, les digo que el trabajo forense no es de un ratito, que este trabajo es de una dedicación y una atención y concentración de conocer los detalles tanto de lo que la investigación penal ha recogido, esto es investigación penal, declaraciones, entrevistas, historias clínicas, en fin. Y lo que observe uno, lo que capte, lo que analice
el examen mental, la recolección de unos nuevos hechos desde el punto de vista de la persona víctima o el victimario también, en este momento y mirando dentro de que sí tenía una conciencia ahorita completamente alerta y una memoria que le funciona perfectamente, como en este caso que entrevisté a este señor por una tortura de las fuerzas militares, disculpa, y eso fue hace 20 años, y se acordaba al dedillo todo lo que vivió, o sea, se ratifica. Y aparte de eso, pues, la exposición de la parte afectiva, la persistencia, los miedos, bueno, una cantidad de cosas. En esa medida, la responsabilidad es grande. No se puede emitir un informe pericial si no está uno totalmente convencido de que logró establecer lo que necesita. O si amerita volver a entrevistarlo, como en este caso que son demasiados elementos, demasiados detalles, demasiadas, incluso información que hay que buscar en la web para saber si para el año tal hubo un combate entre no sé quiénes y si sé más, ¿sí? Entonces hay que buscar la parte histórica y hay que apoyarse incluso en otros profesionales para que le ayuden a uno a ubicar el contexto temporoespacial de un hecho. Pero bueno, señoritas, no las quiero aburrir. Esto es un tema bastante espinoso y doloroso además. Y el punto es que una pericia no se hace en 15 minutos. Entonces, hacemos un receso, por favor vayan a tomar sus oncecitas y nos estamos comunicando por WhatsApp en un momentico porque pues yo sé que ya son las 8:30 pasadas y es justo que hagamos un receso porque tenemos necesidades personales. Por favor, estamos en comunicación en un momentico, en unos 15 minuticos por WhatsApp para precisar las tareas. ¿De acuerdo? Les agradezco muchísimo su amabilidad y su paciencia porque pues esto no es tan fácil, pero vamos a tener que acostumbrarnos a esta comunicación y adaptarnos de la mejor manera y sacarle el provecho, porque según anuncios de anoche no vamos a tener sino 19 días más de cuarentena. Muchas gracias. Por favor, se me despiden para saber si todavía están ahí. Mayra, Karen. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, gracias. Entonces, volvemos en un ratico a revisar el WhatsApp, ¿vale? Bueno, sí, Sí, señora. señora. Bueno, descansen un ratico y solo les robo otros 10 minutos más adelante, ¿vale? Muchas gracias. Son muy lindas y muy aplicadas. Chao. Chao. Bye. Vamos a ver.